La semana pasada vimos 3 de las 7 copas y este día vamos a ver solamente 2 de las que faltan y dejaremos la 7ª copa para el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Así que vayamos juntos, hermanos, vayamos juntos allá al libro del Apocalipsis, capítulo 16. Libro del Apocalipsis, capítulo 16, en donde estaremos viendo la 5ª y sexta copa del libro de Apocalipsis, capítulo 16. Y la estamos viendo solo esas 2 porque hay mucho más dentro de estas 2 copas derramadas. Hay algunos aspectos más que nosotros tendremos que estar mirando para poder entender todo lo que espera a la humanidad de nuestros días. Vaya conmigo al verso 10 del capítulo 16, 10 y 11. Capítulo 16, versos 10 y 11. Juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino. Se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Padre, estamos aquí esta tarde, esta noche, para hablar más acerca de tu palabra. Te ruego en esta hora, Señor, que tomes a tu siervo, lo escondas detrás de la cruz de Cristo, detrás de tu Espíritu Santo, y tomes el carbón encendido de tu altar y hables tú a través de él. En Jesucristo el Señor. Amén. Ok, vamos a ver qué tanto tiene esta copa que vamos a ver hoy. Es la 5ª copa, tiene que ver con la oscuridad, y podemos nosotros compararla con la oscuridad de la 9ª plaga que Dios mandó contra Egipto allá en Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23. Hemos leído, dice: y el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de las bestias. Miren, las 4 primeras copas, hermanos, las 4 primeras copas fueron derramadas sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol. Y esta 5ª copa viene a ser derramada en el mero centro del poder de la maldad. En el trono de la maldad es donde es lanzada esta copa, o sea, contra Satanás y todas sus huestes, tanto de demonios como de gente que le están siguiendo. Esta 5ª copa, les decía, se compara con la plaga número 9 de Éxodo. Esta plaga se derrama sobre el trono de Satanás, afecta para siempre el trono de la bestia, o sea, la sede del imperio del mal, la sede del imperio de Satanás, del mal. Y volvemos a escuchar en el capítulo 11 algo que es como si fuera una frase ya estipulada. La vimos en el verso 9, la vamos a ver la estamos viendo aquí en el verso 11 y la vamos a ver en el verso 21. 3 veces se repite exactamente la misma frase después de alguna de las plagas que caen. Y dice así en el verso 11, igual que en el 9 y en el 21, dice que blasfemaron contra el Dios del cielo,
¿Debido a qué? Debido a los horrores que causó el derramamiento de la quinta copa, y por los dolores y por las úlceras que habían resultado en las plagas anteriores. Ya vimos cómo habló de úlceras, habló de enfermedades, habló de otras muchas cosas más que habían caído sobre la tierra y que habían afectado a los hombres, y como resultado de eso, lo que hicieron fue blasfemar contra el Dios del cielo. Esta especie de refrán, esta especie de proverbio, ¿verdad? Lo vemos aquí por todo el capítulo 16 de Apocalipsis. Los perversos, sobre los que son derramadas las copas de la ira de Dios, las copas que contienen la maldición de Dios contra todos aquellos que hacen maldad y que buscan la manera de acabar y destruir para siempre el reino de Dios, se quejan. Y de la manera que se quejan, dice, maldijeron al Dios de los cielos. Esto da a entender que ellos tenían la seguridad de que Dios existe. Sabían que Dios existe, conocían aún a Dios, aunque fuera de oídas, pero le conocían. A pesar de lo que estaba pasando en sus vidas, en vez de arrepentirse, lo maldijeron, y lo peor de todo, dice, no se arrepintieron. Lo peor de todo, dice, no se arrepintieron. Déjeme decirle una cosa, mis amados hermanos. Esto podemos hasta cierto punto nos obliga a preguntarnos a nosotros, ¿en verdad somos diferentes? ¿Somos diferentes? ¿Estamos seguros de la existencia de Dios? ¿Sabemos del interés que Dios tiene por nosotros y por el mundo entero? Sabemos que la existencia de sus leyes y las consecuencias de desobedecer sus leyes. A pesar de saber todo eso, muchos estamos siguiendo nuestros propios caminos y no los caminos que Dios quiere que sigamos. Y no se arrepintieron. Aun cuando el mundo está viendo los principios de las grandes destrucciones que están por venir, el mundo sigue sin buscar a Dios. Yo recuerdo el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Estuve ahí después del terremoto. Fui de los voluntarios que fuimos de Texas por 15 días. Me tocó la parte más dura. Estar platicando para aconsejar, para ayudar emocionalmente a aquellos que habían estado enterrados por 2 y 3 días y habían sido rescatados. Es verdad que hubo un pequeño avivamiento y un pequeño crecimiento en las iglesias, pero hubo un arrepentimiento verdadero, hubo una verdadera búsqueda de Dios, no. Buscaron sus imágenes, siguieron buscando sus ídolos, pero no buscaron a Jesucristo para arrepentirse de sus pecados y hacerlo el Señor y Salvador personal de sus vidas. No es nada más típico del tiempo que está por venir. No es nada más típico. El Antiguo Testamento dice, les endeché con música y no me buscaron. Les mandé pruebas, dificultades y tampoco me buscaron. La gente ni en las bondades de Dios,
ni en las manifestaciones de la ira santa de Dios contra el pecado y contra los malignos, ni aún así la gente está buscando acercarse a Dios con un sincero arrepentimiento de sus pecados para tener una relación correcta con Dios. Vayamos a la sexta copa. Esta se encuentra en el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La sexta copa, la invasión. Habla de esa invasión que vendrá de todos los países del este para atacar al pueblo de Israel en lo que será la batalla final, donde Cristo vencerá para siempre a Satanás, la primera y la segunda bestia. El río Éufrates se va a secar. De la misma manera que el río se separó, el mar Rojo se separó cuando los israelitas pasaron por él en lo seco. Pero esta vez, cuando el mar Rojo se separó, fue para salvación del pueblo judío y para destrucción de los egipcios. Cuando con Josué se separó el río Jordán para entrar a la tierra prometida, que pasaron por lo seco, fue para salvación, para que el pueblo de Israel entrara a posesionarse de la tierra prometida, pero para destrucción de todos aquellos que se habían posesionado de la tierra. Pero en esta ocasión, cuando el río Éufrates se seque, será para darle entrada a todos aquellos que vendrán a batallar contra el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando resonó la sexta trompeta allá en el capítulo 9, versículo 13 de este libro de Apocalipsis, dice que fueron soltados 4 ángeles del río Éufrates. Otra vez el río Éufrates. 4 ángeles del río Éufrates fueron soltados. Y dice que ellos soltaron millones de jinetes para destruir. Para destruir. Recuerde, una tercera parte de los habitantes de la tierra. Recuerde que aquellos no era una destrucción total y absoluta. Pero en las copas la destrucción es total, la destrucción es absoluta. Allá entraron millones de jinetes para destruir. Aquí hallamos una notable comparación, paralelo. Hay una comparación tremenda entre esas dos cosas. Mire, en los días de Juan, en los días que Juan está escribiendo el Apocalipsis, esto podría significar algo así como la amenaza de una invasión del Imperio Romano por los partos. Los partos allá por ya el siglo II invadieron Roma. Invadieron Roma. Podría parecerse para eso. Pero el final, el verdadero cumplimiento que tendrá el derramamiento de esta copa, significa un ataque en masa de Palestina por las huestes del este y aún por las huestes del mismo Medio Oriente, que se juntarán todas para luchar contra el pueblo de Dios. Y en esa lucha todos serán vencidos. El único vencedor será el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es el único que será el vencedor en aquella ocasión. Ahora, si podemos seguir leyendo aquí el verso 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
tres espíritus inmundos a manera de ranas. Es verdad, las ranas son consideradas en el pueblo de Israel como animales impuros. La razón por qué son animales impuros es porque la rana, aunque anda en el agua, no tiene escamas. Y el pueblo de Israel tenía prohibido comer peces sin escamas. La razón, otra vez, protección de su salud física. ¿Saben ustedes que ciertos peces que hoy se comen y que no tienen escamas, usted está comiendo todas las inmundicias que hay en el mar? Los peces sin escamas absorben por su piel todas las inmundicias que hay en el mar o en el río. Por eso los israelitas solo podían comer peces con escamas, porque las escamas eran la protección para no consumir las inmundicias del mar y de los ríos. Y de que hoy hay inmundicias en el mar y en los ríos, las hay. El mismo hombre está infectando los mares, está infectando los ríos. Dice que estos tres espíritus inmundos eran a la manera de ranas. De ahí que algunos por ahí dicen que tener unas figuras de rana en casa es pecado. No, los espíritus inmundos eran en forma de ranas, no eran ranas. ¿Entiendan eso? Tenían una forma como de ranas, pero no eran ranas. O sea, que se parecían a las ranas. Yo no sé de qué manera serían, ¿verdad? Pero tenían una forma de rana. ¿Qué pasa con los que comen allá en el DF las ancas de rana? Y que comprar un taquito de ancas de rana cuesta como 20, 25 dólares. Carísimo. Un platillo de ancas de ranas. Bueno, pero dejémonos porque si no nos va a dar hambre. Mire, aquí, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí otra vez? Referencia a la segunda plaga de Egipto. ¿Se acuerdan? La plaga de ranas contra Egipto. En Éxodo capítulo 8, versículo 6. Ya les decía, las ranas estaban incluidos entre los animales inmundos porque no se podían comer para que no los fueran comer en la ley mosaica, en la ley que dio Moisés. ¿De dónde salían estos espíritus? ¿Salían de la boca? ¿De quiénes? ¿Del dragón? ¿De la bestia? La primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. La palabra pneuma, que se pone aquí, que se traduce aquí por espíritu, es como soplo. Y es la misma manera cuando Cristo allá en Juan le sopló a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es la misma palabra, o sea, es soplar. Quiere decir que estos tres malignos soplaron y en el soplo lanzaron esos tres espíritus demoníacos malignos. Fueron lanzados contra el mundo, esos tres, ¿verdad? Esa plaga terrible. Ahora, les decía esto, ¿verdad? Juan también ve algunas cosas aquí. Y algunas de las cosas más que ve es que el dragón ya ha sido identificado, ¿se acuerdan? Como el diablo o Satanás. Allá en el capítulo 12, versículo 9. El dragón es considerado Satanás o el diablo o la serpiente antigua, que también se le llama, refiriéndose cuando Satanás se metió en una serpiente para engañar a Eva. Entonces, estos espíritus, vemos aquí que la bestia es la bestia que salió del mar. Capítulo 13, versículo 1, ¿se acuerda? Hablamos de la bestia que salió del mar.
Y después, esta bestia es identificada como el anticristo, también llamada la primera bestia. Ahora, desde este punto, es llamada aquí simplemente la bestia. Aquí es llamado la bestia, el falso profeta, es indiscutiblemente la segunda bestia. ¿Cuál es esta bestia? Dice la que salió de la tierra. La que salió de la tierra. La primera bestia sale del mar, la segunda bestia, que es el falso profeta, sale de la tierra. Ahora, a esta segunda bestia se le asocia con la primera bestia. Se acordarán cuando estuvimos allá en el capítulo 13, cuando hablaba de las dos bestias, cómo es que la primera bestia le dio sus poderes que el dragón le había dado a la primera bestia se los dio a la segunda bestia, o sea, al falso profeta, para que éste pudiera hacer maravillas y milagros. Para que pudiera hacer maravillas y milagros, para hacer una estatua, hacer una imagen de la bestia, hacerla hablar y obligar al mundo a adorar a la imagen. Como les decía en aquella ocasión, todos los que en la actualidad adoran ídolos, adoran imágenes, no van a tener ningún problema para ser engañados y adorarán fácilmente a la bestia y aceptarán fácilmente su marca, que es número de hombre, 666. Sin ningún problema van a aceptar esa marca. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí? Estos tres comprenden lo que a veces se llama la Trinidad de la maldad. La Trinidad de la maldad. Es interesante, óigame bien esto, es interesante que los testigos de Jehová y los apostólicos no crean en la Trinidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en Cristo como Dios, ni el Espíritu Santo como Dios. Solamente a Jehová. Los apostólicos solo creen en Cristo. Por eso se llaman los apostólicos de solo Jesús. Solo creen en Jesús. No creen ni en el Espíritu Santo, ni creen tampoco en el Dios Padre, en Jehová. Es curioso ver que Satanás sabe que la Trinidad de Dios existe. Y él trata de imitarla. Nada más que a diferencia de la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno en tres, uno y que se ha manifestado de tres diferentes maneras. Si podemos ver aquí, vemos que los tres malignos son tres personas diferentes. Vea, primero es el dragón. Después sale la bestia del mar y el dragón le da sus poderes a la bestia, el anticristo. Después, el falso profeta, que es el segundo dragón, sale de la tierra. No tiene poderes, sino que los poderes se los da la primera bestia, le entrega sus poderes a el falso profeta. En cambio, Jesucristo pudo decir: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cuando habló del Espíritu Santo, Jesucristo dijo: no los dejaré solo, les enviaré otro como yo, el Espíritu Santo, el cual les hablará toda verdad. Podemos notar claramente la diferencia de lo que es una burda, tratar de hacer algo burdo, de lo que es una verdadera verdad. Puedo hacer señales, puedo hacer prodigios, ¿verdad? Esto no es más que tratar de hacer una burda parodia de lo que es la verdad de la triunidad de Dios.
En realidad, así es como se debería de decir, no tanto Trinidad, sino triunidad, que significa tres en uno. Dios es una triunidad, tres en uno. Simplemente le decimos una Trinidad. Ahora, hermano, si a usted le pregunta a alguien específicamente, los testigos de Jehová, que le diga a usted dónde está la palabra Trinidad o triunidad en la Biblia, simplemente dígale que la palabra no existe. Pero la verdad de la Trinidad de Dios existe en la Biblia. No así la palabra, pero sí la verdad. En toda la Biblia oímos hablar de Jehová, oímos hablar del Espíritu Santo, oímos hablar de Jesús. Porque esta es una verdad de Dios. Dios es inmensamente. Y Él puede estar manifestado en tres personas y estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Dios puede estar en la tierra como el Espíritu Santo y estar en el cielo como Padre y como Hijo. ¿Me explico? Dios es inmensamente grande. Dios es inmensamente poderoso. Dios puede hacer lo que le plazca. Y no hay nada ni nadie que se lo pueda impedir. Recuerdo en una ocasión un testigo de Jehová en Galeana, Morelos, hablando con una familia, y en ese momento llegué yo. Y él quiso presumir delante de la familia que me iba a derrotar. Y me dice, ¿por qué ustedes creen en que Jesús es santo? Si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús cuando estaba en la tierra se dirigía al Padre? Digo, muy fácil. ¿Usted sabe que Dios es omnipresente? ¿Usted sabe eso, que Dios es omnipresente? Sí, pero eso no significa que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿A poco usted cree que el rey de España puede estar en España y en México al mismo tiempo? Le digo, ay, con razón. Ahora ya sé por qué ustedes no creen en la Trinidad. ¿Por qué no creen en la divinidad de Jesús? Porque ustedes tienen un Dios más chiquito que un frijol. ¿Cómo se atreven a comparar a Dios con un ser humano? Es verdad. El rey de España no puede estar en España y en México al mismo tiempo, pero Dios sí puede estar en México, en China, en España, en Londres y en todo el mundo al mismo tiempo completito. Amén. Por eso no pueden creer en la Trinidad. Por eso no pueden creer que Jesús es divino. Por eso no pueden creer que el Espíritu Santo es divino, porque tienen un Dios más chiquito que el tamaño del frijol. Y nosotros tenemos un Dios tan grande que lo llena todo. Y no hay un lugar que escape de su presencia. Satanás trató de imitar, pero no fue más que una parodia burda, sin ningún significado, sin ninguna semejanza. Así que los espíritus inmundos son espíritus demoníacos, espíritus de demonios, que óigame bien, hacen señales. Hacen señales. No dudo que mucha gente cuando se hinca delante de las imágenes pueda haber algún tipo de señal. Recuerden que detrás de la imagen de la bestia estaba Satanás haciendo milagros. La idolatría es totalmente aborrecida por Dios. Así que no puede ser buena y mucho menos hacer ningún tipo de milagro duradero. Ningún tipo de milagro duradero. Miren, hermanos, en la época del Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Y falsos profetas que hasta hacían milagros para tratar de demostrar que ellos eran como Dios, que ellos eran como los profetas de Dios. Los vimos a los adivinos de Faraón tratando de hacer los mismos milagros que Moisés hacía. Cuando la vara de Aarón fue lanzado al piso
y después la agarró Moisés y se convirtió en una serpiente y después en una vara. Los adivinos trataron de hacer lo mismo, lanzando unas varas para que se convirtieran en serpiente. Nada más que la diferencia es que la vara de Moisés vino y se comió a las de los adivinos, para demostrar que el poder de Dios es superior al de cualquier demonio. Amén. No hay nada que se pueda comparar con el poder santo y precioso de Dios. En el Nuevo Testamento los falsos profetas existían. Podemos encontrar cómo Cristo advirtió más de una vez a sus discípulos que aparecían tales hombres en las iglesias. Allá en Marcos 13:22, Jesús le advirtió a los cristianos, a sus seguidores de aquel tiempo, que se tratarían de meter dentro de la iglesia falsos. Esto se cumplió plenamente en el año 321, 325, cuando se dio principio a la iglesia católica y hubo la separación entre los verdaderos cristianos y los falsos que buscaban engañar a los cristianos de verdad. Los espíritus inmundos siempre han tratado de hacer cosas que se parezcan al cristianismo. Allá en Tesalonicenses 2, 8 y 9, Pablo escribió esto: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu, o sea, con el aliento de su boca, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En Hechos 13:6 se mencionan a un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Los tres demonios van a los reyes y empiezan a convocar a los reyes del mundo para que todos los reyes del mundo se puedan unir y puedan estar listos para emprender la gran batalla. Van a estos reyes para obligarlos a que se preparen para una gran batalla. Estos tres nos manifiestan que en ese gran día del Dios Todopoderoso, todos estos reyes que los tres espíritus demoníacos van a tratar de reunir, es indudable que son las fuerzas satánicas las que son responsables por las guerras. En todo tiempo ha habido guerras. En el tiempo de David, en el Antiguo Testamento, dice claramente que había un tiempo para la guerra. Dice, y era época de guerra y David se quedó en casa en vez de salir a la guerra cuando pecó con Betsabé. Entre los reyes de aquellos tiempos pareciera que el juego del ajedrez era hacer batallas contra otros reyes. Pero todas esas guerras, podemos darnos cuenta que todo era controlado y dominado por Satanás, por los demonios satánicos, buscando destruir a la gente. Sweet, un hombre que escribió muchos libros, observó lo siguiente. Dice, ha habido épocas en que las naciones han sido dominadas por su pasión guerrera, que los historiadores solo pueden explicar imperfectamente. Una época semejante es la que presiente el vidente, pero tal como no ha habido otra antes. Una guerra semejante, el vidente le llaman a Juan. Él ha podido ver una guerra terrible, una guerra como nunca ha habido en la vida, una guerra súper extraordinaria para destrucción y para acabar con todas las huestes. Déjeme decirle otra cosa, que envolverá en esta guerra a todo el mundo. Y sabe una cosa, estas palabras fueron dichas por Smith en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón,
en los principios, sí, del siglo XX, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ellas dos juntas fueron más terribles que todas las guerras que ha habido en la historia. Pero la guerra que está por venir no se compara siquiera con estas dos guerras juntas. La destrucción será total, la destrucción será absoluta, el fin de los gentiles que no han creído en Cristo Jesús, el fin de la maldad, el fin del pecado será absoluto y nunca más se volverán a ver en la tierra. Esta guerra será la más sangrienta de todas las guerras. Hermanos, no hace falta mucha visión, no hace falta mucha visión profética para percibir que ahora todo se está preparando. Todo se está preparando, el escenario está listo para el gran conflicto global del final de esta era. Ustedes se han oído las noticias, saben que si Irán, que si Corea del Norte, que si la India, que si no sé qué país, y otro país, Rusia, se están armando todos con guerras atómicas, con guerras nucleares, con misiles que pueden destruir un pueblo, una ciudad entera. El mundo mismo está preparando el cumplimiento de lo que será esta guerra final. El río Éufrates se abrirá en lo seco. Cuando la gente pueda ver al río Éufrates abriéndose, todos aquellos que no han creído en que Dios fue el que separó las aguas del río del Mar Rojo y las aguas del río Jordán, cuando vean seco al río Éufrates, el gran río también se le llama, se darán cuenta que Dios sí hizo lo que dijo que había hecho. Lo que la Biblia dice de él, sí lo hizo. Así que, mis amados hermanos, allá en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí leemos: he aquí yo vengo como ladrón. Vea el verso 15 conmigo. Dice el verso 15: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí está otra vez. Él viene, pero ni tú ni yo sabemos cuándo. Como lo he dicho más de una vez, es pecado mortal tratar de ponerle fecha a la segunda venida de Cristo. Y todos aquellos que se la viven jugando con numeritos, tratando de adivinar cuándo será la segunda venida de Cristo, lo único que están haciendo es jugando con el pecado. Porque desobedecer a Dios es pecado. Y el que trata de investigar cuándo será la segunda venida de Cristo, está desobedeciendo a Dios, quien dijo: nadie sabe el día y la hora en que esto sucederá, sino solo Dios. Y si solo Dios lo sabe, no tenemos por qué andar investigándolo. Eso es cosa de Dios, eso es para Dios. Y solamente aquí en el verso 15: estoy pronto a venir. Durante su ministerio terrenal, mientras estuvo aquí, había lanzado esta advertencia. Ya en Mateo 24, 42 y 44 lo dijo. Pablo mismo habla de hecho de esto allá en Primera de Tesalonicenses 5:2, cuando dice que nadie sabe la hora, sino que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como un abrir o cerrar de ojos. No te pongas a investigar cuando viene Cristo. Que Él te encuentre vestido con las ropas correctas para que puedas ir con Él. Y es lo que dice aquí. Es lo que dice ahora aquí acerca de las ropas correctas. Dice, ahora da de nuevo
Y dice esto: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Mire, a diferencia de los griegos, los judíos condicionaban, óiganlo muy bien, consideraban una trágica desgracia el ser encontrados desnudos, no de las ropas de su cuerpo, no de las ropas de su cuerpo. Esto quiere decir vestidos inapropiadamente, vestidos de manera inapropiada. ¿Se acuerdan en la fiesta de bodas? Cuando aquel salió a invitar a todo mundo y nadie quiso venir a su fiesta, todo el mundo dio pretextos. Y entonces mandó a sus siervos: vayan por las calles, vayan por los parques, vayan por todos lados, y a todo el que encuentren, háganlo entrar, fórcenlo para que entre. Y entre todos los que entraron había uno que le dijeron: amigo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido con fiesta de bodas? Nuestra vestidura debe ser una vestidura santa, una vestidura que hable de la presencia de Dios en nuestras vidas, una vestidura que hable que vivimos para hacer la voluntad de Dios, una vestidura que hable que vivimos para andar en los caminos de Dios, una vestidura que hable que rechazamos completamente todo pecado y toda palabra contra Dios. Estar vestidos correctamente significa estar vestidos y llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Estás vestido? ¿Tienes las ropas adecuadas para cuando Cristo venga en su segunda venida? ¿Ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida? Si no lo has hecho, te invito a ti que estás viendo este video para que lo hagas. Te arrepientas de tu pecado y recibas a Cristo como Salvador personal de tu vida. Porque cuando Él venga, si no estás vestido con las ropas correctas, serás rechazado y echado en el lugar que arde con fuego y azufre. Que Dios los bendiga y que podamos entender las advertencias que encontramos en cada una de estas copas lanzadas con la ira de Dios. Amén.